Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestro culto el día de hoy, continuar con nuestro estudio basado en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7 y el día de hoy veremos los versos 10 al 24. Pero antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre bendito, damos gracias, Padre, por el día que nos permites ver, porque nos has dado la salud, porque nos has dado la fuerza, Padre, porque tú provees para nuestro sostenimiento, Padre. Nos provees también de aquella energía, Padre, de aquella disposición, Padre, para estar en este momento dedicándolo al estudio de tu palabra, Padre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, guíanos en el transcurso de este estudio, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de juzgar con justo juicio. Los versos que trataremos están en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 10 al 24. Y podemos leer en el primer verso, en el verso 10, que dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En el tema pasado estábamos hablando acerca de los hermanos de Jesús y hablábamos del tiempo de los hombres y del tiempo de Dios, y cómo aquellos hermanos veían que Jesús se tardaba en hacerse presentes y lo que buscaba era ser popular, se buscaba llamar la atención. Era el momento, la fiesta donde había muchas personas, todos los prosélitos se reunirían en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, y era momento de que Jesús, según ellos, se manifestara. Pero vimos también que Jesús iba siguiendo un plan, el plan divino, y el tiempo de Dios siempre es perfecto. El tiempo del hombre es uno, pero el tiempo de Dios es diferente y es perfecto. Entonces el escenario en que estamos es en Galilea. Jesús subiría a Jerusalén. Los hermanos suben, según nos dice el verso 10, seguramente con todos aquellos peregrinos que subían a las fiestas del tabernáculo, pero Jesús esperó un tiempo más. No se sabe o no describe este pasaje cuánto tiempo habrá tardado, pero dice que primero subieron los discípulos y después subió Jesús a la fiesta. Dice, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Si podemos ver nosotros que él sube en secreto, y nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿por qué haría esto Jesús? ¿Por qué subiría Jesús en secreto? ¿Por qué se escondería y no subiese abiertamente? Bueno, pues él busca no ser reconocido. Primero hay un grupo, recuerdan, en la alimentación de los 5,000, un grupo que busca declararle rey. Entonces Jesús busca no llamar la atención de este grupo y causar algún alboroto entre los judíos. Si alguien buscara y promulgara o dijera que Jesús es el rey, entonces eso traería problemas con las autoridades romanas, las cuales habían dado una concesión a la religión judía para que continuara con sus enseñanzas y sus creencias. Así que ellos buscan no tener problemas con Roma, y hubiesen tomado a Jesús, lo hubiesen prendido y lo hubiesen entregado para que éste fuera asesinado, y aún no es el tiempo de que Jesús fuera sacrificado. Así que Jesús busca no llamar la atención de aquellos que lo quieren hacer rey, pero tampoco cree prudente llamar la atención de sus enemigos. Así que también se esconde de aquellos enemigos que deseaban matarle, como más adelante dirá el Señor Jesucristo. El tiempo que está determinado en este momento es el tiempo del testimonio, donde el Señor se manifiesta, predica y muestra su poder a través de sus señales, a través de sus milagros. Ese es el tiempo en que Él se declara, enseña, pero no es el tiempo de que sea un crucificado. Así que busca subir de forma discreta, de forma encubierta. Algunos dicen que probablemente buscando caminos alternos, no junto a la multitud que subía a esta fiesta que era tan importante para los judíos. En el verso 11 podemos leer: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ahora cabe también aclarar que este grupo de judíos no se refiere a cualquier
grupo de personas descendientes de Abraham, del pueblo de Israel. No está hablando de los que forman las 12 tribus, sino que está hablando de los líderes religiosos. A ellos les denomina ahí judíos, así que son esos líderes religiosos conformados por los escribas, por los fariseos, por los saduceos, los cuales buscaban a Jesús. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué buscaban a Jesús? ¿Querían aprender de él? ¿Había llegado el momento que reconocieron que este era el Hijo de Dios? ¿Por qué motivo buscaban a Jesús? Él dice que este grupo buscaba, eso quiere decir que hay un interés para ellos, y implica también una dedicación, un esfuerzo, porque entre la fiesta, donde había mucha gente, este grupo se había distribuido para buscar a Jesús y se preguntaban dónde está aquel, porque igual que los hermanos de Jesús, esperaban que Jesús se manifestara en aquel evento muy propicio para darse a conocer. Es así que ellos están completamente seguros que Jesús ya habrá llegado. Luego vemos en la interrogante ¿dónde está él? El tono de desprecio hacia Jesús. No están buscando a Jesús para honrarle, porque no están buscando como el Cristo. Tampoco están buscando a Jesús para aprender de él, porque tampoco se menciona el término rabí. No están buscando un maestro. ¿Por qué buscan a Jesús? Ahí vemos que ni siquiera se atreven a mencionar su nombre, sino que dicen a aquel, como a una persona que despreciamos, que no queremos ni siquiera nombrar. Sí, es aquel el que dice ser, o vamos a ver dónde está aquel para acabarle. Es un término que implica, que demuestra su desprecio, sus malas intenciones, las cuales se manifestarán más adelante en el texto. Luego podemos leer en el verso 12 y 13. Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. En el grupo de murmuradores podemos encontrar, o podemos ver que se divide al menos en dos partes. Algunos lo veían como una persona buena. ¿Por qué? Bueno, Jesús había hecho grandes milagros, había sanado a personas, devuelto la vista, a los que no podían caminar, les devolvió la movilidad para poder caminar. Jesús ha hecho cosas buenas, ha alimentado a las personas que estaban escuchándole. No cabe duda que Jesús ha hecho obras buenas en la mente de algunos. Y pudiese ser que entre este grupo que veían a Jesús como una persona buena, también estaban aquellos que veían a Jesús con la duda, con la expectativa, diciendo, ¿será que este es el Cristo? Y entonces este grupo lo tenía como alguien importante, alguien que hacía el bien. Pero el segundo grupo está aquellos judíos religiosos que buscaban matar a Jesús. Entonces ellos decían que no era bueno, sino que engañaba al pueblo. Estos pueden ser el grupo de líderes religiosos que están buscando a Jesús, como también puede ser un grupo de personas influenciadas por aquellos líderes religiosos. Muchas personas tienden a escuchar los comentarios, las observaciones que un líder tiene hacia otro, y no se toman la delicadeza entonces de investigar, de indagar si lo que se dice es cierto. Simplemente toman ese prejuicio y creen que esto es real, y ven con desprecio a las personas. Recuerde que el tema el día de hoy es juzgar con justo juicio. Esa es la indicación que nos da el Señor Jesucristo un poco más adelante en este capítulo. Debemos ser sabios al juzgar, debemos ser justos al juzgar. Hasta aquí podemos ver, en primer lugar, que hay un grupo de personas, como los hermanos de Jesús, que creen que Jesús está buscando el reconocimiento público. Este grupo de personas pretenden ver a Jesús llegar temprano, estar al frente de los eventos para llamar la atención, sin darse cuenta que el objetivo de Jesús es otro.
Jesús busca realizar al Padre, busca dar a conocer al Padre. Jesús busca demostrar el amor y la misericordia del Padre, y Jesús sobre todo busca salvar a la humanidad. No viene en busca del reconocimiento y del halago. Lo segundo que podemos ver hasta aquí es que a veces las personas juzgan a otros con desprecio y no buscan relacionarse con aquel para conocer cómo es, como este grupo de líderes, los cuales juzgaban a Jesús y tenían la intención de matarle, pero no se detenían a relacionarse con Jesús, a observar sus obras. Reconocían que sus enseñanzas eran correctas. Muchas veces lo ponen en cuestión, lo ponen para exhibir, le hacen preguntas y suele contestar Jesús con la verdad, y ellos quedan asombrados ante la enseñanza. Reconocen que Jesús tiene una buena enseñanza, pero no pueden aceptarle. ¿Por qué? Porque ya traen un prejuicio. Entonces no pueden verle con amor, sino con desprecio y con deseos de acabar con su vida. Nosotros no debemos tener un prejuicio de las personas, sino que debemos ser justas a conocer a la persona, y sobre todo debemos conocer a Jesús. En tercer lugar, podemos ser también como ese grupo de murmuradores que se dejan llevar por lo que los demás dicen y ven a Jesús como una persona mala que busca engañar al pueblo, y no se ponen a observar los testimonios, los hechos que Jesús está dando. No se ponen a observar las obras que Jesús ha hecho, simplemente repiten lo que otros dicen. Así que nosotros también debemos aprender a ser justos en nuestro juicio, observando a la persona antes de emitir un juicio erróneo. Ahora este grupo de personas que murmuraban, estaban, según dice el texto, murmurando no abiertamente, sino que lo hacían en secreto. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. El grupo de líderes judíos hacían valer sus enseñanzas a través de la violencia. Eso lo podemos ver con el mismo Jesucristo. Muchas veces se levantaban violentamente en contra de Jesús y buscaban matarle. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que ellos estaban interpretando. También lo vemos en el caso de Esteban. Mataron a pedradas a Esteban. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que ellos estaban enseñando y sobre todo de lo que le convenía a ellos. Pero también lo vemos en el actuar de Saulo, el apóstol Pablo, antes de convertirse al cristianismo. Lo vemos como Saulo persiguiendo a aquellos que se oponen a la religión judía. En el mundo podemos ver a través de la historia que también eso se sigue repitiendo. Muchas veces las religiones tienen oprimido a su público por miedo a través de amenazas, a través de chantaje, y muchas personas están adheridas a sectas y tienen miedo a salirse, no porque ellos se encuentren faltando a Dios, sino por la reacción que los líderes podrían tener en contra de ellos. Nosotros debemos ser sabios y entonces saber juzgar con justo juicio y entender qué es de Dios y qué no le pertenece a Dios. Recuerden que los únicos responsables de todos vamos a ser siempre nosotros. Nosotros somos los responsables ante Dios de examinar toda enseñanza. Luego podemos ver en los versos 14 al 18, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús no esperó llegar desde el principio, Él esperó más tiempo, ya cuando sus enemigos habrán pensado que ya no subiría Jesús a la mitad de la fiesta, como indica el texto. Jesús ya se había escabuido entre la gente y había logrado pasar desapercibido. Ahora está en el templo y empieza a enseñar. Y dice el verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahora, la sorpresa de este grupo es que en las fiestas, sobre todo, el grupo destinado para enseñar eran los escribas y los doctores de la ley. Eran ellos los que enseñaban al pueblo, ni aun los sacerdotes enseñaban. Los sacerdotes estaban para administrar, pero los escribas, los doctores de la ley eran los que enseñaban al pueblo. Jesús
Jesús es considerado, como ya hemos visto, como un carpintero. ¿Cómo Jesús podría estar enseñando si Él no ha sido enseñado en las letras y en el conocer de los rabí? ¿Cómo puede Jesús pararse y tomar el lugar que le pertenece a este grupo que ha dedicado su vida y su tiempo a la instrucción de la tradición? Bueno, esto es de sorpresa para ellos. Pero ¿qué les sorprendía? La capacidad de poder hablar su oratoria. ¿Realmente es eso lo que les está causando molestias? Lo que les causa molestias es el lugar que está ocupando, el sentarse en la cátedra de Moisés, la cual no le pertenece según el juicio injusto de ellos, porque ellos creen que solamente aquellos que por tradición son enseñados, aquellos que vienen de alguna línea de rabí, algún grupo tradicionalista, solamente ellos son los que deben estar enseñando. Cualquier otro no es digno de enseñar. Dice el verso 16, Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La declaración del verso 15, la interrogante, ¿cómo sabes de letras sin haber estudiado? Puede ser que se expresó de tal forma que Jesús lo haya escuchado, como también pudiese ser que Jesús está actuando en base al conocimiento que él tiene del corazón de los hombres. Sea cual sea la situación, Jesús da una respuesta certera basado en lo que él conoce que se está cuestionando acerca de su persona. Jesús responde y dice: mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Ahora, aquí podríamos entenderlo de esta forma. Lo que estoy enseñando no lo enseño porque vengo de una tradición. Lo que enseño no es en base a la tradición, a la ideología, al conocimiento humano, sino lo que yo estoy enseñando es lo que el Padre ha depositado en mí, lo que yo he aprendido del Padre en una comunión eterna con el Padre. Recuerden que al principio el Evangelio dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en esa presencia constante por la eternidad de Cristo junto al Padre, Cristo comunica lo que por experiencia, por vivencia, lo que ha visto hacer al Padre, como dice en otras ocasiones. Eso es lo que está enseñando. Ahora, nosotros también tenemos que entender que no solamente estaba con Dios, sino que era Dios. Es así que la doctrina que Él está enseñando, también Él es el autor de esa doctrina. Si bien ahora está manifestándose como el Hijo, y de esta forma está cumpliendo uno de sus propósitos, que es revelar al Padre, también Él, siendo eterno Dios, es autor de esta doctrina. Así que lo que enseña, no le enseña por haber aprendido de una tradición. Él no está enseñando algo que ha aprendido porque las escuelas religiosas han desarrollado un sistema de pensamiento, sino que él directamente, con mayor autoridad, enseña. Y esto equivaldría a que alguien me cuente lo que le contaron que sucedió en cierto lugar, a diferencia de alguien que fue testigo ocular y venga y me lo platique. Entonces, ¿a quién le creería yo más? Al que estuvo ahí y vio. Lo mismo pasa con Jesús. El que descendió del cielo, el que subirá también, es el mismo que está contando lo que vio en el cielo. Así que la autoridad no es menor, como este grupo de judíos lo veían por no tener una escuela rabínica, sino que es mayor, porque su conocimiento viene del mismo Padre y él mismo es autor de esta doctrina. Luego dice el verso 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer la verdad? Cuando nosotros tenemos en el corazón la disposición de obedecer a Dios. Por eso dice el que quiere hacer la voluntad de Dios. Dios se revela a aquel que le busca. Buscad a Dios mientras que puede ser hallado. Esto indica que sí puede ser hallado, pero solamente lo encontrarán a aquellos
que buscan, aquellos que se esfuerzan a encontrar al Padre, aquellos que tienen la voluntad, el deseo. Si bien el hombre por sí mismo no puede encontrar a Dios, pero sí puede poner en su corazón el deseo de buscar a Dios, y entonces Dios se manifiesta a aquel que de corazón le busca. De tal forma que esa verdad, esa doctrina, puede ser descubierta como verdadera o como falsa solamente por aquellos que de corazón buscan a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, Él se manifiesta en su amor para con nosotros y conoceremos la verdad, y la verdad entonces nos hará libres. El verso 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. A diferencia de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley que buscaban el reconocimiento de los hombres, Jesús no busca ese reconocimiento. Como bien ya hemos dicho, los hermanos de Jesús creían que Jesús buscaba el reconocimiento de los hombres. Por eso decían: es momento de que subas a la fiesta y que te hagas manifiesto. Sin embargo, la voluntad del Hijo no es la gloria propia, sino que busca que el Padre sea alabado, que sea Él, el Padre, el que resalte en la historia. Así que no busca su propia gloria. Él busca la gloria del que le envió, la gloria del Padre. Y si esto hace uno, si todo maestro, si todos nosotros que estamos puestos para enseñar, buscáramos que en nuestra enseñanza se glorifique a Dios, buscáramos que las personas encuentren la manera, el camino, las formas de glorificar a Dios, entonces estamos haciendo bien. Pero aquellos que buscan su propia gloria, tal vez encuentren los aplausos en esta tierra, pero quedan descalificados realmente delante de aquel que es el verdaderamente importante, y ese es Dios. Es mejor que busquemos agradarle a Él. Es mejor que nuestro trabajo sea limpio delante de los ojos de Dios y que sea acepto nuestro esfuerzo delante de los ojos de Dios por buscar glorificar al Padre. Cuando nosotros enseñamos, entonces debemos buscar glorificar al Padre y no glorificar o no dar gloria a nuestra propia persona. Ese era el error que estaba cayendo los fariseos, y creían, o al menos estaban acusando, que Jesús estaba buscando su propia gloria, cuando esto no es así. Y a veces nosotros juzgamos mal. Dice el verso 19: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ahora, lo que Jesús hace es poner en manifiesto lo que los judíos tenían en contra de Jesús. Ellos buscaban matarle. ¿Por qué? Porque lo juzgaban como alguien que no estaba cumpliendo con la ley de Moisés. Y dice: ¿no os dio Moisés la ley y ustedes no están haciendo su parte? En la ley de Moisés está escrito: no matarás. Sin embargo, ustedes que son los que recibieron la ley, ustedes que están puestos para promocionar la ley, para que la ley sea conocida, para que la ley sea obedecida, ustedes en su actuar, ya no en su dicho, sino en su actuar, reprueban esa ley, porque ustedes buscan matarme. Entonces, dice el verso 20, la multitud dijo: demonio tiene, ¿quién procura matarte? En otras palabras, estás loco, estás hablando fuera de ti, estás diciendo palabras, podríamos decir, que el demonio ha puesto en tu boca, porque realmente nadie quiere matarte. Pero si nosotros recordamos, ya se había hecho manifiesto el deseo de aquellos líderes religiosos en aquella ocasión en Betesda, porque los religiosos querían matar a Jesús. Si nosotros vamos capítulo antes, capítulo 5, verso 18, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces los judíos buscaban matar a Jesús por dos cosas: uno, por quebrar la ley, y dos, porque Él decía ser Dios. Al decir ser Hijo de Dios, como ya hemos mencionado antes, esto equivale a que Jesús dice que es de la misma naturaleza de Dios, que participa de su misma naturaleza, de la naturaleza divina.
Por tal motivo se coloca en la misma posición y dice: yo soy Dios. Y esto provocaba a ira a los judíos, a los líderes judíos, cuando Jesús realmente no estaba mintiendo. Ese es el Dios, el Verbo encarnado. Entonces la multitud que señala Juan pudiese ser una multitud influenciada por el grupo de religiosos judíos que le acusan y dicen: tú tienes un demonio, o tú estás hablando fuera de sí, porque nadie procura matarte, cuando ellos están conscientes de que sí es cierto esto. Verso 21 en el Evangelio de Juan capítulo 7, Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Ahora, ¿de qué obra hace referencia el apóstol? Probablemente la obra que se desarrolló en el estanque de Betesda, cuando Jesús sanó a este hombre y entonces a este paralítico, y entonces los judíos, como leímos en el verso 18, viendo estas señales que se hizo en el día de reposo, acusan a Jesús de haber quebrantado la ley al hacer un milagro en el día de reposo, y aparte por creerse Dios. Entonces hace él una obra, según nos dice el verso que estamos estudiando, en el verso 21. Hago yo una obra y ustedes se quedan maravillados, y no solamente eso, sino como ustedes niegan, pero es cierto, buscan matarme. Verso 22, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Dice: no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ahora, Moisés, o en la tradición, en la ley de Moisés, se encuentra el mandato de circuncidar al octavo día al que nace, al varón que nace. Y esto que da Moisés no lo da porque provenga de él, sino porque desde tiempo atrás, en el tiempo de los patriarcas, ya se había dado esta ley. Y entonces, ¿qué pretendía esta ley? Bueno, pues podemos nosotros ver en Génesis que cuando se dio esta ley, busca identificar a aquellos que son de Dios, a aquellos del pueblo de Dios, circuncidando, y entonces hay un pacto establecido con Abraham. Esto se pasó a la tradición de la ley y quedó puesta en la ley. Ahora, en la ley se observa que debe ser circuncidado al octavo día, y esto en ocasiones caía en el día de reposo. Entonces, si el octavo día era sábado, el día de reposo, aquellos hombres iban y circuncidaban al niño. No estaban estos quebrantando la ley, y ellos con mucho más razón, porque el retirar aquel fragmento de piel implicaba un esfuerzo, una cirugía, un trabajo, como ellos denominaban, y luego las curaciones para que el niño se reponga de esta cirugía a veces llevaban más de esos 8 días y se encontraban siguen quebrantando la ley. Pero Jesús, el cual no tuvo ningún esfuerzo para hacer que ese paralítico camine, simplemente con pronunciarlo, con la orden, con lo que salió de su voz, solamente con ese deseo sanó al paralítico. Estos circuncidaban para cumplir una tradición. Jesús dio una orden de sanar por misericordia y amor a aquel necesitado, el cual no tenía nadie que lo ayudara a descender al estanque y poder sanar. Hay una gran diferencia en el acto que están haciendo los judíos y el acto que hizo Jesús. Y entonces le dicen pocas palabras: ustedes que dicen honrar a Dios y a la ley de Moisés, realmente la están deshonrando, cuando yo no hice ningún trabajo, simplemente hice un bien, el cual es el espíritu de la ley, el que nosotros honremos a Dios, pero que también seamos buenos con nuestros semejantes. Realmente Jesús no infraccionaba la ley, sino que la estaba cumpliendo
mientras que estos por la tradición estaban dispuestos a romper con la tradición del sábado, haciendo mayor la práctica de la circuncisión que la misma ley. Así que si alguien está mal, en pocas palabras, ¿quién de los dos estaría mal? Jesús, que hace algo sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, por un acto de bondad, de amor, de misericordia, o estos hombres que sí se esfuerzan y hacen a los padres pecar, curando a sus hijos los siguientes días después de la circuncisión, solamente por cumplir una tradición. Dice el verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantado, ¿os enojáis conmigo porque el día de reposo sané completamente a un hombre? Si ustedes están dispuestos por tradición, como ya he mencionado, ustedes no se descalifican a ustedes mismos, pero ustedes me descalifican a mí por hacer un acto de bondad. Entonces va el mandato para nosotros: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. No veamos lo superficial, veamos lo que realmente importa. A veces podemos ver algunos actos muy de acorde a la tradición religiosa, pero que el que lo está ejecutando tiene una doble intención. Cuando a veces podríamos ver a alguien menos ortodoxo que está ofreciendo de corazón. Ahora, nosotros tenemos que ser sabios para distinguir lo que es de Dios y lo que es de los hombres, lo que es palabra de Dios y lo que es la tradición. Y algunas cuestiones por tradición podrían cambiarse, pero hay cuestiones que tienen que ver con Dios, las cuales no deben cambiarse. Debemos aprender a juzgar en base a lo que Dios quiere, en base a los estándares de Dios, y no ser tan rigurosos con los estándares de la religión, porque realmente lo que está por encima de la religión es Dios. Es así, hermanos, que concluimos con este tema el día de hoy, invitándolo a que usted conozca la palabra de Dios, que usted siga empapándose de la palabra de Dios y que actuemos según los estándares de Dios. Que sea Dios el que sea glorificado en todo momento, que sea su nombre alabado, que sea Él el importante en todo lo que juzgamos, en todo lo que hacemos, en nuestras prácticas, en nuestras tradiciones. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Te pido que nos guíes en todo momento, Padre, y que alabemos tu nombre con todos nuestros actos. Que no caigamos en la trampa de algunos que apuestan por la religión, que son más fieles a una tradición y han dejado a un lado tu palabra. Aquellos que se aferran a la letra, pero no entienden la profundidad de tus palabras. Padre, que podamos ser creyentes espirituales y no creyentes carnales, los cuales actúan con ira y en juicio en contra de su hermano cuando este hermano hace algo fuera de lo que marca la tradición. Padre, y a veces este mismo grupo de religiosos permite el pecado disfrazado de un acto religioso. Padre, permítenos ser maduros en la fe, espirituales, para poder juzgar lo espiritual con lo espiritual y entender correctamente lo que tú requieres de nosotros. Padre bendito, guíanos en todo momento, Padre, para que no deshonremos tu nombre, sino que al contrario tu nombre sea alabado, sea glorificado. Que tu iglesia te busque, que tu iglesia te honre, Padre, y que a través de estos momentos que tenemos en casa podamos nosotros demostrar que no somos religiosos, creyendo que estar en la casa observando una transmisión es menos que estar en tu templo escuchando tu palabra. Al fin y al cabo tú estás con cada uno de nosotros, y lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto y que de buena voluntad estemos frente a este dispositivo escuchando tu palabra, que con una buena disposición intentemos estar reunidos, aunque sea por este medio virtual, Padre, como iglesia, alabando y glorificando tu nombre. Ayúdanos a ser fieles y verdaderos creyentes y no religiosos.
Ayúdanos a que nuestro juicio sea correcto según tu espíritu y no sea incorrecto según las tradiciones, según nuestras conveniencias. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuaremos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Seguimos en el capítulo 7 y seguiremos observando algunas otras cuestiones que sucedieron durante esta fiesta. Dios le bendiga.